Acuario, bienvenidos, bienvenidas a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto. Vamos a hablar hoy del amor, del dinero, de fantasías que se van a cumplir en tu destino, de que estás emprendiendo un nuevo camino. Te voy a dar fechas, conexiones con otros signos en el día de hoy. Así que te pido máxima conexión. Vamos a conectar con las energías de estas cartas, decretando felicidad, abundancia. Todo lo mejor está por venir para ti. Comenzamos la lectura del día de hoy. Y yo creo que es el tiempo de mirar hacia adelante, soltar y construir una nueva realidad en el cual eres artífice de tu propio destino. Vamos a ver en este momento qué es lo que va a suceder. Te invito, por supuesto, a suscribirte y activar la campanita. Te llegarán las últimas novedades. Acuario, esta primera carta es profética. Y me está hablando de esos sueños que al final que te habían quedado muy lejanos y ahora están más cerca que nunca de realizarse. Por eso que tu mente se amplía en este momento y vas a conectar con una nueva realidad. Como que te vas a encontrar enfrentándote a una nueva realidad, dejando tu yo anterior y conectándote con los propósitos del tiempo presente, que son increíblemente mejores de lo que había sido este último tiempo para ti, Acuario. Por eso me dice la gran transformación. Si puedes apreciar esa carta, me dice la gran transformación que está llegando a tu destino, en el cual eres protagonista de esta película, en el cual en este momento vas a conectar con una persona nueva en tu destino del amor, me dice Acuario. Los signos más compatibles contigo son Virgo, Tauro, Capricornio y Libra, pero me dice de la nueva realidad. Es como que ahora sabes cuál es el camino, te estás enfrentando a tus miedos, hay un ángel por ahí. Dice desafíos por delante, muchos desafíos por delante, el reinicio de algo muy fuerte. Como que alguien te extraña, me dice Acuario, que va a hacer lo imposible por estar contigo, me dice esa carta. Yo te decía, tenés como un ángel en tu vida y al liberarte de cosas que no te sirven en este momento, dice, vas a conectar con abundancia, con iluminación, fe y esperanza, dice esa carta. O sea, tenés la fuerza, la justicia, me dice, la justicia divina se hace presente en tu destino. Dice Acuario, no tengas miedo, nueva perspectiva, nueva realidad. Dice, todo lo que te enfoque se amplía. Por eso te decía, cuidar tus pensamientos, porque los pensamientos son cosas también. Dice, y ya no tenés excusas para encontrar esa felicidad. Dice, te vas a volver a ilusionar con alguien. Acuario, me dice esa persona que está dispuesta a derribar muros, barreras por estar contigo. Es como algo que está flotando en el aire ahí con alguien. Yo te digo, hay una persona que vibra en tu misma frecuencia. A ver si la conoces a esta persona o no. Yo te digo que puede ser que sí, pero yo creo que no la conoces, pero que vibra en tu misma frecuencia y la vas a conocer en estas próximas horas. Dice, un encuentro inesperado, salís hacia adelante. Dice, no te tenés que rendir. En este momento la suerte empieza a estar de tu lado. Dice, estás tomando buenas decisiones en tu vida, en tu destino. Salís de un bloqueo energético que necesitabas salir hace mucho tiempo. O sea, como que te encontrás en este momento en una fase en la que todo lo atraes a tu vida. Entonces, protegete también de personas oscuras, personas negativas, personas que ya no tendrían que estar ahí en tu vida. Por eso que me habla de soltar. Soltar, de dejar ir. Dice que a pesar de que hay una energía por allí de una persona que no te ha dejado ir, dice esa carta. Es como esa energía que viene, que va, pero que se mantiene allí en tu destino, en tu vida en general.
Dice, movete con determinación, con valentía. Dice, el arcángel Anael. Te recomiendo en este momento el arcángel Anael. Le puedes decir, lléname de paz y amor. Ayúdame a encontrar estabilidad y disfrutar la belleza de la vida. Amén. En este momento. Pero me habla de la riqueza. La riqueza que se genera a través de la alianza con otras personas. Por eso yo te digo, si estás en un momento de emprender, es bueno tal vez que lo hagas con otras personas en este momento. Dice asociaciones, compartir ideas, objetivos, con determinados grupos de personas, ¿no? Que estén afines a tus ideas, ¿no? Necesitas equilibrar la mente. Entonces yo te recomiendo la piedra ágata en este momento para mejorar la comunicación, la claridad mental en este tiempo, porque viviste como en oscuridad, ¿no? Ahora el presente es maravilloso para ti. Acuario me dice la revelación, dice alguien que no te olvida, tu historia va a empezar a cambiar, libérate de ataduras. Libérate de ataduras en este momento, porque necesitas eso, ¿no? Necesitas separarte de los caminos oscuros, distanciarte de cosas y de personas que no te hacen bien en este momento. Tu imaginación vuela, vas hacia adelante, me dice esta carta, Acuario, vas hacia adelante, y me habla de grandes proyectos, me habla de tiempo de realización, y sobre todo la importancia de aprender cosas que te llevan a un nuevo estado de conciencia también. Acuario, bueno, te digo, esta persona que aparece en tu destino, sí, que vibra en tu misma frecuencia, me habla de una persona de tu pasado que dejaste atrás, lo bien que hiciste, la decisión que tomaste con esa persona de tu pasado está bien, porque dice como que te sacaste una venda de los ojos, te diste cuenta de muchas cosas que ahora te das cuenta y ese punto final lo tendrías que haber puesto hace mucho tiempo. Pero, dice, nunca es tarde, nunca es tarde para soltar y para rehacer tu vida, Acuario. Gran momento, gran momento para reconocer que estás en una nueva época. Y dice alguien que quiere hablar contigo. Alguien que te tiene en su mente en este momento. Y dice, se van a cumplir tus deseos. Acuario, qué buen tiempo para cumplir tus deseos, para cumplir tus metas, para renacer, para influir en tu mente subconsciente para lograr todos tus objetivos. Entonces yo te decía, es un gran momento para ti. Es un gran momento ahí que te posicionas en la cima. Dice, otros te admiran. ¿Por qué, Acuario? ¿Por qué otros te admiran? Porque otros quisieran ser como tú en este momento. Porque te vas a ir posicionando, vas a ir ascendiendo esa escalera. Yo te veo flotando de felicidad, de alegría. Otros van a querer tener tu misma energía porque estás atrayendo todo lo que estás deseando en este momento, todo lo atraes. Por eso que es bueno cuidar tus pensamientos, dice. Alguien que te pide perdón por algo, dice Acuario, todo está a punto de resurgir, de cambiar, vas a experimentar una gran felicidad en tu destino. En este momento. Dice, una persona que dio mucho menos que tú en una relación. Y ahora te estás liberando de eso energéticamente, mucho mejor de lo que venía siendo este último camino. Vas a elegir entre dos personas, dice, hay dos personas que se posicionan en tu vida. Vas a tener que elegir entre dos caminos. Uno te lleva a un tiempo increíble, a un tiempo de mucha felicidad, y otro no. Y otro no. Y otro no. Y yo te voy a intentar meterme en la mente de esta otra persona. Y es una persona un poco oscura, te vas a dar cuenta de lo que quiere desde el primer momento. Te vas a dar cuenta que no es puro amor, que lo que quiere es otra cosa. Pero quiere hablar. Dice, quiere hablar a solas contigo en un lugar tranquilo. Te va a pedir, dice, hablar en un lugar tranquilo esta persona. Dice, ¿por qué? Porque quiere proponerte algo. Acuario, vamos a ver lo que te quiere proponer. Pero yo te digo, la otra persona sí. La otra persona que aparece, dice, puede cambiar el rumbo de tu vida. Dice, es una persona que viene a sacarse pesadas mochilas.
¿no? Dice de una relación, cosas que lleva a cuestas hace mucho tiempo. Dice, y te ve a ti y dice dos almas que se complementan, ¿no? Dos almas que se complementan para el triunfo, para el éxito. Quiere decir que tal vez hagas algún proyecto en común con esta persona, que te empieces a liberar de cosas también, Acuario. ¿Ah? Que no tengas miedos. Que no tengas miedo. Si tenés que soltar a ambas personas, dice, siempre va a haber nuevas oportunidades. Más ahora. Más ahora que estamos viviendo una época de muchas oportunidades. Y yo creo que para ti las oportunidades se renuevan día a día y cada día puedes conocer una persona diferente. Entonces no te quedes encapsulado en el tiempo o estancado en buscando una relación o buscando que alguien piense como tú. Si esa persona no piensa como tú, dice, tenés que ser tolerante, sí, pero hasta cierto punto también. Porque dice, vas a avanzar, dice esa persona. Me habla de una persona que viene con flores, como que viene con un regalo, como un obsequio a pedirte perdón por algo también, me dice esa persona. A ver, buen tiempo, porque como te digo, se abre esa escalera, se abre esa escalera que estaba cerrada. Había cosas que se habían bloqueado en tu vida, pero yo te dije Acuario, lo que visualizo acá es una persona muy negativa que tenés en tu entorno, que ahora te estás dando cuenta, por eso digo de la venda a los ojos, que te está sacando. Es un buen momento para ti, es un buen momento, te vas a sorprender muchas cosas que vienen a partir de que salís de ese camino de oscuridad, dice esa carta, ¿no? Dice una persona misteriosa también que llega a tu vida. Pero dice, quiere hablar contigo esa persona. Hay muchas ilusiones que se derrumbaron, muchas ilusiones para ti el año anterior. Ahora, todo lo que pusiste en consideración el año anterior, este año, ahora abril, mayo, son meses muy buenos para comenzar cosas, para unos propósitos, para mirar hacia adelante. Dice Acuario, estas cartas son maravillosas. Como que vas a conectar. Conectar, mira. Justamente, y me adelanto nuevamente a las cartas que salen. Dice la conexión con nuevos sueños, nuevas ideas, como el fuego interno, esa llama que se prende, esa llama del amor, pero también me habla, mucho dinero está viniendo para ti. Es como que tenés ese dinero al alcance de tu mano y que dice, te vas a deshacer de cosas, te vas a desprender de cosas y dice, los objetivos se terminan cumpliendo. Ahí me habla del tiempo de realización, me habla de una energía divina, de mirar hacia adelante, te vas a sentir como flotando en una relación con una persona, te vas a sentir allí que una muy buena vibración, una muy buena carga energética, me dice en este momento que vas a recibir también de parte de alguien. Dice, esa carga energética la vas a recibir en las próximas horas. Abrite Acuario, abrite al amor nuevamente. Me habla de la voluntad, de la fe y de la esperanza. Todo tiende a realizarse en tu vida. O sea que no sueñes con cosas negativas, porque si tenés claridad en tus pensamientos, todo lo que pienses en este momento puede materializarse. Entonces, cuidar muy bien tus pensamientos y todo va a hacerse realidad, Acuario, en este momento. Esta carta me lo indica. Acuario, me encantó estar contigo. Nos reencontramos en poquitos días nada más. Recordá suscribirte y darle like a este video si te ha gustado. Muchas gracias, Acuario, y nos reencontramos muy pronto.